las mosqueteras. Adriana Buentello, buenas tardes. Nuevamente, buenas tardes, Julio, Elisa, muchísimas gracias, buenas tardes y excelente semana. Igualmente, Elisa Alanís, buenas tardes. Hola, querido Julio, muy buenas tardes, qué gusto saludarla, saludarlos. Tengo ahí como algunos problemas de red, ¿eh? Este Sí. internet como que, pero me avisan si me quedo. Ah, sí, te avisamos, desde luego. Así Bueno, andamos todos, con una bola de broncas en todo sentido. Pero bueno, pues vamos a iniciar. Adriana Buentello, vimos y con eso iniciamos este programa, lo de Clara Luz Flores, primero su negativa a aceptar el conocimiento de Nexium y de Keith Raniere, luego el video de Adrián de la Garza y luego hoy este video en el cual pide perdón Clara Luz Flores por lo que dice que es un error el de no haber aceptado el conocer Nexium y Keith Raniere. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cuál es tu punto de vista, Adriana Buentello, por favor? Julio, pues a mí me parece increíble, pues de hecho el mismo día que hiciste tú la entrevista a la candidata Clara Luz Flores, que de verdad no tenía el más mínimo coaching, ¿no? De estos famosos cuartos de guerra en donde se preparan a los candidatos para enfrentar todo tipo de cuestionamientos en medio o de cara a un proceso electoral. Preocupa, pues, por un lado la falta de preparación, pero por otro lado, como bien dices, quedó exhibida esta mentira, que no es solamente la mentira, y como también lo has señalado, pues es muy trascendente aún porque pues en esta red en donde incluso el propio Carlos Salinas de Gortari, que a lo mejor a través de su propio hijo están estas redes de complicidades, sobre todo que sabemos que detrás de la política hay este personaje es el que siempre termina por salir, ¿no? A colación. Y creo que incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo menciona constantemente en las conferencias mañaneras, así que no es menor la mentira en la que está involucrada la candidata Clara Luz Flores. Creo que además no es el único caso. Aquí el panorama creo que más lamentable también es que así como Nuevo León tiene este panorama de pésimos candidatos, está sucediendo esto en muchas entidades con este reciclaje de pues personajes. Ya como mencionaba incluso Elisa fue la que también tuiteó el tema de cómo incluso hasta el caso de Samuel García me parece que también es muy, muy especial, ¿no? O sea, Ujú. no nada más es el tema de quién está liderando las encuestas, sino que conforme van acercándose pues las elecciones, van saliendo muchos trapitos al sol. El día de hoy, incluso el portal Animal Político saca una información que me parece que es sumamente relevante, porque precisamente pues estarían en una investigación de acuerdo al reportero Arturo Ángel, estarían involucrados en una red, en una trama de transferencias millonarias, no nada más el propio Samuel García, sino también su esposa y la familia del propio Samuel García, y donde hay operaciones que no fueron reportadas al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, donde habría posibles delitos por evasión o defraudación fiscal, entre otros ilícitos. Eso es lo que señala esta investigación de Arturo Ángel. Así que, Julio, no solamente es el tema de Clara Luz Flores, que sí es importante, pues el haber señalado esta mentira que fue abierta y que en este video que nosotros vemos donde pide disculpas o donde pide perdón, pues la verdad es que queda mucho de ver porque además de que ya es tardía esta disculpa, no Ujú. supieron enfrentar en su momento, no supieron manejar esta crisis y pues ya, digamos, son patadas de ahogado cuando ya está en un tercer o cuarto lugar. Así que, pues me parece que ya estas disculpas no sirven de mucho cuando ya el proceso, pues estamos prácticamente a un mes y está pues muy lejos ya de liderar, pues por lo menos las encuestas. Gracias, Adriana. Elisa Alanís, ¿qué escenarios en Nuevo León?
desde luego Samuel García metido con todo este rollo de las acusaciones por delitos relacionados pues con el crimen organizado, Adrián de la Garza, el ex procurador de justicia, a nombre del grupo de Rodrigo Medina, ahí empujando y aparentemente en un primer lugar junto con Samuel García en cuanto a la disputa por los votos, y luego Clara Luz, que bueno, por ahí leí un mensaje que no pude develar porque me lo pasaron por mensaje privado, que me decía alguien, oye, es como en aquella ocasión de Francisco Labastida, que salió a decir, me dijeron la vestida, me dijeron esto, actuaba en su contra toda la defensa. Revélalo, si lo sabemos tú y yo, que lo sepa el mundo. Bueno, Elisa me mandó ese mensaje privado diciéndome, oye, esto de Clara Luz es como lo de Francisco Labastida. ¿Por qué, Elisa? Pues es que me acordé, Julio, porque se empieza a echar unos en contra solita de lo que le dicen, ¿no? Digo, además de lo de la disculpa y cosas que podemos aquí analizar, pero hay unos fragmentos en este video que ella sube en donde empieza a describir cómo la ven los demás, sí, ¿no? Y como si fuera esto una queja. Entonces, recordaremos en este debate famosísimo, en donde, a las candidaturas presidenciales, en donde Francisco Labastida empezó a decir eso de que me han llamado la vestida, mariquita, ¿no? Y no se sacudió esa imagen, pero ya de entrada. Aquí también, déjame ver, tengo el video de Clara Luz, pero no sé si tengas ahí las palabras exactas, déjame ver. Es que empieza diciendo todo lo que le dicen. Bueno, de que fue nombrada embajadora. Me atacaron diciendo que era tonta. Que era títere de mi esposo. Coqueta. Que era privilegiada. Y yo dije, ya no te ayudes, comadre. Sí. O sea, dije, ya, bueno, párale ahí, porque ¿para qué? Y lo que yo veo, Julio, pues sí, patadas de ahogado, porque ella dice que tiene la sensibilidad y las agallas, ¿no? Para reconocer los errores. Veo aquí varias cosas, así como reconocer abiertamente, pide disculpas, lo cual se agradece, pero fíjate, siempre buscan esta manera de querer pasarle a los otros la responsabilidad. O sea, no se asumen de decir, ya me equivoqué ahorita, porque incluso dice que ella cometió el error y no dijo de mentir, sino de querer buscar ayuda para mi superación, para no sé cuánto. No. Si el error no fue el que asistiera a los cursos, o por lo menos a los primeros, en donde muchísima gente nunca conoció a Ranieri y tomó estos cursos de Executive Program, quién sabe qué, ¿no? Estos famosos, muchos mexicanos, que fuera como el primer escalón. Muchísimos lo tomaron, pues sí, queriendo y pensando en ser mejores personas, en tener más herramientas, en la superación personal, todo este rollo que también, pues bueno, estaba muy bien armado, por lo menos en esa primera parte. Ya después lo que va escalando es increíble, ¿no? Vimos cómo manipulaban a las mujeres, cómo las iban quitando de su capacidad de discernir, de decidir, a través de toda esta alejamiento de las familias, ya en grupos ya más cercanos, incluyendo el de 2, que fue terrible lo que vivieron estas mujeres. Pero bueno, a lo que voy es que ella no dice, me equivoqué, cometí un error al mentir, dice, al buscar esta ayuda. El problema, Julio, fue lo que te dijo al aire y que todo el mundo escuchamos. Entonces, primero, las agallas le llegaron bien tarde, porque ¿cuándo fue la entrevista, Julio? El 10 de marzo. Hace más de un mes. Imagínate, Julio. Entonces, las agallas para reconocer llegaron tarde. Y la sensibilidad, pues mira, está este video, pero al final siempre está acusando a los otros, ¿no? De quererla ensuciar y empañar en su campaña. Reconoce, mintió. Y en esa poca sensibilidad con la que mintió, Julio, además hasta te le estaba haciendo de tos, ¿no? O sea, además así como echar para adelante, ¿no? Como que muy sensible tampoco, ¿no? Entonces, yo veo aquí pues sí, ya una manera además tan burda y tan poco convincente de querer ofrecer disculpas, que parece ya una estrategia desesperada de campaña ante
el crecimiento, sí, de Samuel Ruiz, Uh-huh. Samuel García. Ay, Dios mío, siempre tengo aquí, perdóname, Samuel Ruiz. San Siempre tengo Samuelito. a nuestro padrecito acá, Uh-huh. a Samuel García. Uh-huh. Qué cosa, Julio, porque sí va creciendo muchísimo. Es Uh-huh. verdad, a mí no nada más son las encuestas de un diario que a veces pues le apuestan también los periódicos y los diarios y los grupos de comunicación a ciertos candidatos, ciertas candidatas, Claro. lo han hecho en otros momentos, ¿no? Claro, claro. Ahora le están apostando, por lo que veo por esa encuesta que pusieron a Samuel García en primer lugar. Dije, ay, no, ¿a poco sí? No, pues es que ya le están apostando, pero no, o sea, me indican en diversas fuentes que hay otras encuestas en donde por lo menos está creciendo muchísimo, Uh-huh. Está creciendo mucho. Y bueno, y yo sí tuiteé sobre este tema de Samuel porque fuentes ya directísimas me confirmaron que tenían por el momento frenado el tema de las investigaciones, o por lo menos no le estaban dando hacia adelante lo que se tenía, y Uh-huh. me confirmaron también dentro del gobierno que tenían este tema y conocimiento de los problemas y las faltas fiscales del papá de Samuel y del suegro de Samuel, es decir, Uh-huh. el papá de su esposa, una mujer muy, muy famosa y conocida, ¿no? Uh-huh. Una influencer importante. Uh-huh. Ahí en Nuevo León. Entonces, sí, los están investigando y parece ser que ahora, a lo mejor con el crecimiento, pues empiezan a reactivar las que estaban por ahí pendientes. Fíjate nomás, pues sí, todo eso está ahí en este escenario, pues muy revuelto de Nuevo León. Pero, sí, pero bueno, Adriana Buentello, en todas estas revolturas que hay, acomodos y reacomodos, uno de los casos que han impactado mucho es el de este diputado federal de Morena, que fue acusado, pues digamos que casi infraganti, de abuso sexual contra un menor de edad, y el coordinador de los diputados de Morena se aventó una de esas frases de antología, porque dijo que pues eso había sido no en su horario de diputado, sino en su vida personal, y pues bueno, de esas frases exculpatorias, poblanos los dos, tanto Ignacio Mier como este otro diputado Benjamín Huerta. Pero ¿cómo ves este tema que se suma, Adriana, pues a otras acusaciones relacionadas con abusos sexuales de parte de hombres de poder? ¿Qué opinas, Adriana Buentello? Julio, aquí este tema me parece muy importante porque sí, como lo mencionas, creo que hay dos temas que se podrían, digamos, derivar de esta acusación, y de pues también incluso la manera que prácticamente, como dices, infraganti, prácticamente lo cacharon al diputado. Por un lado, el tratamiento que le dan, en este caso, justamente lo que parece que está sumamente estancado en esta cuarta transformación, que también es el patriarcado, y por lo cual me parece que también es muy importante el tema del movimiento feminista. ¿Por qué? Porque aunque en este caso estamos hablando de pederastia, pero estamos hablando de las víctimas en la cuestión de una vulnerabilidad y de los hombres de poder que pueden hacer y deshacer a su antojo, y además utilizando el fuero, ¿no? La parte que me parece importante es una, como bien lo mencionas, cómo el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, lo defendió o se deslindó. Básicamente fue una defensa. Cuando dice que no es en su función de diputado, es como si los criminales, bueno, van en horario, como hobby, ¿no? En horario fuera de lo laboral. Absurdo completamente el argumento. Es la manera también en cómo está estructurado, no solo Morena, obviamente es todo el país. O sea, el patriarcado es algo que es una cuestión estructural, que no es solo de un partido, pero que se esperaba más de un partido de izquierda, o que se dice ser de izquierda, y que sí es un eje angular para el tratamiento de estos temas. Yo creo que aquí es donde estamos viendo también el por qué tanto para Morena, pero también para el propio presidente, el movimiento feminista no es importante, y cuáles son las consecuencias, qué es lo que estamos viendo. Hay ya una serie de medios de comunicación que han hecho análisis de varios de los perfiles en estas elecciones, y hay más de una veintena de candidatos que están señalados en diferentes grados por violencia de género. En este caso me parece que se suma, aunque no es propiamente un tema de violencia de género, pero sí en una cuestión de vulnerabilidad, es sumamente grave. Creo que tardaron en reaccionar en el partido,
Aquí, digamos que me pareció mucho más adecuado cómo participó, cómo se involucró un poco más Citlali Hernández en este caso, porque había, digamos, dejado de tener esa presencia en algunos casos, como en el de Félix Salgado Macedonio, que desapareció, no se pronunció específicamente ya en las últimas etapas o en lo más reciente que hemos visto. Sin embargo, en este caso, sí por lo menos vimos pronunciarse ya de manera un poco más contundente. Y yo creo que esto viene ligado también a otro tema, hablando justamente de los hombres en el poder, de cómo utilizan estas estructuras de poder, porque Saúl Huerta está vinculado, y eso lo han denunciado muchas personas de las víctimas. Hay testimonios en el caso de fraude sobre terrenos ejidales en Puebla. Su hermano, a través de su hermano, que es Octavio Huerta Corona, que es un abogado, ha sido acusado ya en diferentes momentos de haberse aprovechado específicamente del tema de la pandemia y de la inactividad de algunas oficinas de gobierno para despojar de terrenos a algunas personas a través de una asociación que es la Unión Nacional de Ejidos Forestales Agrarios, conocido como la UNEFA. Incluso dentro de estos terrenos de los que han sido despojados algunas personas, hay por ahí alguna zona arqueológica involucrada y activistas han sido amenazados en este proceso, así que probablemente este no es el único delito en el que habría incurrido el diputado, sino también en colusión con su propio hermano, Julio. Bien. Adriana, pues muchas gracias. Elisa, ¿cómo has visto este tema del famoso diputado poblano defendido por Ignacio Mier, luego Mario Delgado? Recordemos que Ignacio Mier es la persona que dejó Mario Delgado como operador, como su representante en la Cámara de Diputados. Mario Delgado, pues ahí diciendo que, en fin, una serie de actos no tan contundentes en cuanto al señalamiento de responsabilidades de este diputado, aunque ahora la inercia de los hechos, y dado que finalmente es un personaje menor, prescindible, este diputado Huerta, pues ya están gestionando separarlo de la bancada de Morena y quitarle el fuero, porque finalmente es un personaje prescindible. ¿Pero qué opinas, Elisa? Fíjate, Julio, si los pillazos prescindibles son los que de casualidad nos enteramos y van a salir, ¿en qué situación se encuentra el país que los pillazos no prescindibles se mantienen ahí, ¿no? Los imprescindibles de los partidos políticos, incluyendo a Morena Gobierno. Es impresionante, Julio, cómo la primera reacción de todo este entramado, porque no es un pillo, son la corrupción de todos alrededor que lo cobijan, se cobijan y entre ellos se protegen y no rompen el pacto. No rompen el pacto de violencia, de impunidad, el pacto de terror en el que se ha hundido nuestro país, ¿no? No sé si ahí me escuchas, Julio, o no. Sí, te escucho bien, se te escucha totalmente bien. Yo aquí perdí la señal, pero bueno. No, bien. La imagen. Sí. Y la primera reacción que tienen es esta reacción increíble del coordinador de los diputados del partido más grande y poderoso en nuestro país. Es que esa simple declaración es para que el señor renunciara, Julio, para que este señor, pero no se conformó con esa declaración. Hay que recordar que ese día, qué barbaridad, se le juntaron las declaraciones a este tipo, ¿no? Primero, en la mañana, con esta declaración sobre Huerta, ¿no? En donde lo justifica y en donde dice que además no se mete él en los temas privados. Es increíble que hay personas que siguen creyendo que la violencia en contra de las demás personas, la trata de personas, la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, es un tema privado. Lo peor del caso es que no dudo que lo creyera de esa manera, pero de entrada ya tienen estrategias para exculparse entre ellos, Julio. Y eso fue lo que vimos en esta primera declaración de este señor. Ya después dijo otras barbaridades cuando Porfirio Muñoz Ledo llegó con esto de la ley Saldívar.
en donde indicó que esto del Estado de Derecho era una cultura, ¿qué dijo? De conservadores, y que ellos más bien buscaban la justicia. Increíble lo que estamos oyendo, como si la justicia se pudiera construir sin leyes, o con la ley de quién sabe quién, ¿no? Uh-huh. Con la ley del señor Perengano, con la ley de Dios, con la ley de la iglesia, con la ley de los qué. Uh-huh. No, pues para eso tenemos nuestra Constitución. Pero bueno, en fin, yo creo que esa declaración tendría que valerle el que esté fuera. No se pueden tener funcionarios con esas responsabilidades pensando eso, y no solo lo pensaron, lo dijeron, Julio. Claro. Gracias, Elisa. Digo, qué temas, pero tenemos que abordarlos. Sí. Adriana, y luego el otro personaje, que apareció insultando y golpeando a una profesora cuando estaba dando su clase por línea, y que luego resultó que había panista y que había aspirado a presidir un comité panista, o sea, en todos los partidos, no solamente, digo, lo de Morena es más llamativo, como siempre sucede con el partido que está en el poder, y es natural. Hubo tiempos en los cuales el análisis político se centraba en el PRI, porque el PRI era el partido mayoritario y cuyas decisiones, declaraciones, consecuencias, responsabilidades o irresponsabilidades impactaban de manera grave el aparato público. Entonces es natural que revisemos con más fuerza, con mayoría de atención al partido mayoritario, pero también se da en partidos como Acción Nacional, como que mencionó Adriana. Y precisamente coincido plenamente con lo que dice Elisa. Creo que es inaceptable. Son inaceptables las declaraciones del coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, y precisamente sí creo que las mujeres en la política, en este caso las diputadas y nosotras como mujeres, debemos buscar impulsar que ese tipo de personajes no puedan permanecer en un cargo, porque precisamente de lo que vimos que fue pues muy impactante estos sonidos, porque ni siquiera fueron las imágenes. Afortunadamente creo que además en este caso se revictimizó a la persona que fue, a la mujer que fue agredida, pero que se logró dar con el responsable, y que por lo menos Acción Nacional ha tomado cartas en el asunto. Creo que no es, como dices, ni único de Morena. Morena está más visible por ser además mayoría, por estar en el poder en estos momentos, y por las grandes expectativas además que generó, porque al ser o al pronunciarse o al ser llamados de izquierda, pues se entendería que tendrían que tener una agenda mucho más fuerte en ese sentido. Así que no me parecería suficiente solamente con que fuera una llamada de atención, en este caso para personajes como Ignacio Mier, sino poner en el foco y realmente buscar impulsar que se visibilicen de mucha o con mucha más fuerza este tipo de acciones que me parecen deleznables y condenables, porque si no sucede así, lo que vamos a estar viendo con el tiempo es que esto sigue sucediendo, como decía Lisa, en lo privado, ¿no? Y ellos, por supuesto, que van a privilegiar el hecho de que todo esto quede oculto, de que siga permaneciendo en el anonimato, de invisibilizarlo. Así que creo que sí debemos buscar precisamente impulsar que estos casos sean incluso también sancionados. De esa forma no es posible que se tengan representantes que estén solapando de esa manera tan burda. Así que sí me parece muy pertinente lo que decía Elisa. Gracias, Adriana. Elisa, pues ahora sí que largamente esperado ese desenlace, y llegó el momento en el Poder Legislativo en el cual aprobaron el artículo transitorio que establece la continuidad por 2 años más del ministro presidente de la Corte y la Judicatura, que es Arturo Saldívar. Hubo de todo, las reacciones esperadas. Los partidos opositores anuncian que van a presentar un recurso conjunto de inconstitucionalidad contra esa ampliación del mandato. ¿Qué opinas de todo esto? Y particularmente, Elisa, esa aparición en escena, reaparición de Porfirio Muñoz Ledo a sus 89 años de edad, con todos los claroscuros que le queramos poner, con todos los defectos que le queramos poner, pero apareció de nuevo con una oratoria
un torrente lúcido, oratorio. ¿no? Sí. Muy lúcido. ¿Qué opinas Sí, de todo esto que te planteo, Elisa? Oye, Julio, nada más una Sí, anotación sobre este tema sí, que sí, comentaba Adriana, y ahorita vamos aquí a este otro. sí. Nada más comentar que en el caso de la maestra, es muy importante, sí, que los medios cuidemos la identidad de las víctimas para no revictimizar, pero también es muy importante que demos a conocer lo que está pasando, porque creo que ahí en esta discusión, y está abierta, y qué bueno que así lo tengamos, si uno platica, no, es que le pegan a la señora. Pues a ver, de las personas que nos están escuchando en estos momentos, Julio, ¿quiénes no hemos vivido alguna historia terrible en donde alguna mujer de nuestra familia ha sido agredida violentamente en la privacidad del hogar? ¿No? Y digo así privacidad porque es privacidad, pero es un asunto que no es un asunto privado que debe de quedar en lo oscurito. Y si nada más lo mencionamos, realmente el impacto, o sea, parece que estamos repitiendo y no pasa nada. O sea, el poder escuchar lo que sucedió le da una dimensión distinta a la realidad de lo que estamos viviendo, y creo que es importante presentarlo, y lo importante aquí es cuidar siempre la identidad de las víctimas, no ocultar la realidad de la información, y eso hay que hacerlo con mucho cuidado, porque bueno, pues tarde o temprano se puede saber quién es la persona, ¿no? La verdad que fue tristísimo, escalofriante escucharla, porque es la cotidianidad de muchas mujeres, Julio. Sí. De muchísimas. Yo diría que es algo tan común en nuestro país, que por ello se habla de estos niveles tan altos de violencia, en donde los hombres se sienten con el derecho de castigar, regañar, reclamar, porque en los roles la mujer es la que atiende, y empieza el crecimiento de esta sensación de poder que menosprecia al otro y se vuelven unos tiranos. Es terrible. Claro, puede haber situaciones porque siempre dicen, no, ¿y qué pasa si es al revés? No, pero estamos hablando de una realidad en nuestro país, y lo que a mí me angustió es pensar en las mujeres que hoy van a ser golpeadas, que ahorita están temerosas de vivir una situación así, que ocultan la realidad. O sea, es terrible, dolorosísimo, y bueno, finalmente, qué bueno que se da con el victimario, ¿no? Porque creo que se deben tener consecuencias legales importantes ya, y es inadmisible las agresiones que se viven dentro del hogar, bueno, y fuera de ellas, pero así en el anonimato, en la oscuridad y en la impunidad absoluta, porque además es un tema impune. Si los alumnos y las alumnas no hubieran escuchado ese audio y no hubieran quedado con ese impacto, no se hubiera difundido, Julio, no hubiéramos sabido de este tipo. Lo mismo sucede en el caso de este señor pederasta o presunto pederasta, ¿verdad? Porque la primera reacción del partido fue protegerlo. ¿Y qué pasó? Que el fantástico reportaje de Yoali Reséndiz dio los testimonios de la mamá y del joven. Después ya surgieron algunos otros testimonios que dio Azucena Uresti, se están sumando, pero esos primeros testimonios que escuchamos también todos y que nos hicieron simbrar, movieron a la decisión del partido. Es decir, si no son descubiertos, ahí andan, Julio. ¿Cuántos más no se han descubierto y siguen ahí? Claro. Entonces, híjole, bueno, creo que también por eso es tan importante la labor de la prensa y el cuidar a la prensa y no descalificarla tan fácilmente, porque eso es lo más sencillo, ¿eh? Claro, porque quien hace el reportaje, whatever, o donde se presenta y lo no sé qué, aquí fue tan contundente que no pudo haber esa descalificación. Claro. Pero si no se hacen estos reportajes, ahí estaríamos, ¿eh? Sí. Es tremendo, Julio. Claro. Y bueno, volviendo ahora al otro tema, ¿no? Pues yo creo que ahí dijo Porfirio Muñoz Ledo, pues este es mi momento, ¿no? Este es mi momento. Y si voy a estar ya poco tiempo como diputado o en la vida pública, que yo creo que él nunca dejará de estar en la vida pública, ¿verdad? Mientras su salud se lo permite, que esperemos sea por muchos años, seguirá. Pero él dijo, es ahora, Julio, es ahora.
Y con esa lucidez llegó, con esa capacidad que tiene, que le dio los premios de oratoria durante tantos años, y fue tan claro y contundente, ¿no? Que bueno, por lo menos ahí estábamos todos desvelados. Yo sí me quedé hasta que acabó, ¿no? Porque dije, caray, pues se puso bueno, ¿no? Porque ya todos los demás discursos, justificando lo injustificable, que es la violación a la Constitución, no hay duda jurídica, Julio, no hay duda jurídica. Mira, entrevisté incluso al consejero de la presidencia y me dijo cosas en las que se equivoca, en las que no fue preciso, no fue correcto lo que dijo, no sé si de manera intencional o, en fin, yo creo que él es muy inteligente, no creo que no sepa, ¿no? de esta situación. Entonces, para empezar, yo le diría a la audiencia, no hay duda, se está violando la Constitución con lo que resolvió el legislativo. Y ahora vamos a ver qué deciden los ministros y ministras, porque hoy mismo ya el presidente les mandó un mensaje. Quien vote en contra de ampliar el plazo de Arturo Saldívar está votando a favor de los corruptos de antes. Y ponen un saco a todos. Qué duro también para aquellos que ya eligió el propio presidente, Julio. A los ministros que ya llegaron. Dos mujeres. Una, pues hay que decirlos, una es más bien su esposo, para decirlo al revés, ¿no? Su esposo es el contratista de Andrés Manuel Riobó, ¿no? Esquivel, y fue impulsada, pero con todo, desde la presidencia, porque es alguien muy, muy cercana. Y la otra ministra que fue impulsada por el grupo de Romo, ¿no? Margarita Ríos Farjat, y que aquí entre nos, yo les comento que en los pasillos de la corte, así el chisme, ¿no? A ver. Es que, pues tan arrepentidos, dice, nos equivocamos, porque no tenía la experiencia que se requiere para un puesto de este nivel también tan técnico, ¿no? Como el ministros y ministras. Pero bueno, hasta ahí ahorita lo dejo, pero seguimos platicando. ¿Qué tema Julio? Sí, de todo. Gracias, Elisa. Adriana, ¿cómo ves este tema de, pues, tan cantado, tan esperado y tan casi de telenovela? La aprobación de la continuidad del ministro Saldívar, las reacciones, la reaparición oratoria estelar de Porfirio Muñoz Ledo. Tu opinión, por favor, Adriana. Gracias, Julio. Yo creo que quizá el error más grave, creo que muchos sabíamos que iba a hacer el presidente, muchos movimientos que iban a verse mal en diferentes sectores. Esto que está haciendo, creo que lo más particular que llama la atención y que me parece un grave error es haber utilizado uno de sus satélites, como es el Partido Verde Ecologista de México, para meter ese transitorio así como de manera subrepticia, así muy escondido. Creo que es como un mensaje donde ya saben de antemano que están haciendo algo mal, y ni modo que no se lo fueran a atribuir al presidente López Obrador, o sea, que salió del intelecto y de la estrategia verde ecologista. Nadie lo cree, o sea, honestamente, si creían en la cuarta transformación, en este gobierno, y los que impulsan estos cambios, que el costo político lo iba a pagar el verde ecologista, pues no, la verdad es que no. En realidad, la parte preocupante es que pues lo hicieran de esa manera. Creo que el presidente ha hecho muchas cosas o ha tenido afrentas abiertas, en el caso, por ejemplo, del INE y las reformas que quiere implementar, y que me parece que por lo menos de manera clara y abierta la gente entiende de qué se trata, o por lo menos tienen la oportunidad de verlo del propio presidente, ¿no? En este caso, si los legisladores de Morena hubieran hecho abiertamente, hubieran propuesto abiertamente esto, probablemente la oposición va a reaccionar absolutamente a todo, ¿no? Si propusieran que el cielo se convirtiera en color rosa, iban a estar en contra de absolutamente todo, eso es indiscutible, pero la forma en la que se presenta creo que es lo que me parece más preocupante, sobre todo porque pues alertan, ¿no? En todos los ámbitos constitucionalistas de una abierta y flagrante pues movida que es anticonstitucional. Yo diría que no es inconstitucional, sino más bien va en contra de la Constitución, sería anticonstitucional, porque de pronto creo que tenemos ahí como el lenguaje un poco atorado. Yo veo que sí es indispensable esta reforma al Poder Judicial, creo que de eso la mayoría coincidimos,
es ese transitorio en específico el que llama mucho la atención y la forma en la que se hizo. Por otro lado, me llama la atención que, y hasta cierto punto me parece inverosímil o preocupante, que pues solo sea Arturo Saldívar el que puede encabezar esta reforma al Poder Judicial. Creo que el presidente está moviendo sus piezas, sí, tiene ese derecho, se le votó y está de alguna manera llevando a cabo lo que considera pertinente, incluso en estas negociaciones políticas que me parece que son obvias, no es porque el presidente técnicamente no tiene la posibilidad quizá de hacer la propuesta de manera directa, pero pues son negociaciones que estamos viendo que el legislativo está actuando de esa manera, y el presidente pues yo creo que no está a lo mejor tan consciente de qué tan caros les están saliendo estos movimientos, porque la oposición está buscando herramientas muy concretas para desarticularlo, no, y no nada más para deslegitimarlo, que no tiene a lo mejor esa posibilidad, pero sí para impulsar de alguna manera a través, por ejemplo, de amparos, la forma de desarticular lo que está impulsando el gobierno. Algo que está muy ligado, me parece ya nada más para cerrar, es lo que está pasando con las candidaturas, pero también con las elecciones en el tema del Congreso. Por un lado, yo lo veo relacionado porque aquí lo que el presidente creo que ha mandado un mensaje con la reforma electoral no solamente es para el INE. Si ahorita vemos que el tribunal de alguna manera está favoreciendo a la Cuarta Transformación, tanto ha insistido el presidente en esta reforma electoral, que yo creo que de alguna manera ya el tribunal se está sintiendo aludido o preocupado por los asientos que está ocupando. Ajá. Porque este tema de que han detenido la calificación de alguna manera o la votación de estos proyectos, que si se fue de vacaciones, que si la carta porque de manera unilateral aplazaron este proceso, etcétera. A mí me parece una señal que no está así como muy positiva para la Cuarta Transformación. Y además hay que recordar que todavía falta también el tema de la subrepresentación, que sí, eso podría contribuir a que se desinfle, ¿no?, el Congreso, por lo cual todavía yo no aseguraría o cantaría victoria en este tema de las mayorías en las elecciones. Así que veo que todo está relacionado y yo creo que está lo vinculado, digamos, a la actitud del propio presidente, cómo están llevando a cabo estos procesos, Julio. Sí, yo creo que en el fondo, Julio, sí, está el tema de la acumulación de poder. Ajá. Ese es el meollo del asunto, la acumulación del poder en el Congreso con la sobrerepresentación o con la cooptación de la oposición, que en esa oposición pues son los mismos, son los que han votado también. Ya viste cómo votaron en otros casos, ¿no? En donde se suman también incluso el PRI, hasta el PAN, ¿no? Ha habido votaciones en donde se suman a Morena, ¿no? Uh-huh. Y también la creación, como lo hizo el PRI en su momento, de los partidos satélites, como devolverle la candidatura al PES, al de la maestra Elvester, al de Pedro Aces, que van a ir con lo que decía el presidente. Es decir, aquí el tema es la acumulación de poder que está ya ejerciendo el presidente, y además también la acumulación de poder, por una parte, en el legislativo, en los tres poderes de la Unión, en el legislativo con las mayorías o con esta sobrerepresentación, en el ejecutivo, teniendo todos los hilos, porque además él es el que está moviendo a los legisladores, ¿no? Uh-huh. Obviamente, y desde las mañanas, o sea, tampoco se necesita ser gran, ¿qué será? Científico, politólogo, para saber exactamente qué está haciendo el presidente, porque nos lo anuncia a diario en las mañaneras. Uh-huh. Y por otro lado, desde el Poder Judicial, ojo aquí con esto, porque la reforma al Poder Judicial, que ya no se habló por este transitorio escandaloso de la ampliación de Saldívar, lo que hizo, Julio, eso ya fue, es acumular poder al ministro presidente. Eso es lo que también sucedió. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Quien llegue a la presidencia de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura, va a tener un poder mucho mayor al que tenía hace tiempo, porque tampoco es que sea la gran reforma, ¿no? Y que uh-huh. con eso se va a acabar la corrupción, no. Hay cosas positivas como la profesionalización de carrera y demás, que hay que decirlo. Por otro lado, los jueces y magistrados en este país, los federales, tienen una carrera de preparación continua para poder ir escalando. Es decir, hay gente muy, muy preparada. Qué bueno, se va a incluir lo del tema de la defensoría de oficio, pero a mi parecer ya lo estaba haciendo muy bien, incluso el tema, la defensoría de oficio, con Sandoval.
¿verdad? Pero... Con Etsaí Sandoval. Sí. Y Netzaí. Pero al final del día va a tener la capacidad de hacer muchas otras cosas para enmendar la plana, incluso a los jueces locales, porque va a poder atraer algunos amparos, tiene mayor poder hacia el Consejo de la Judicatura. Es decir, lo que se ha planteado siempre se hizo ahora en sentido contrario, porque lo que muchos plantean los demócratas es justamente repartir el poder en los distintos poderes. Y entonces, incluso la separación del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte, aquí no, se queda, y además la cabeza, la presidencia, va a tener más poder. Y de eso va todo esto. Entonces, pues bueno, aquí las apuestas van a ser, esto es lo mejor para el país. Por lo pronto, lo que hicieron ya los legisladores y las legisladoras va a ser juzgado en la historia, incluso podrían ser llamados a juicio político posteriormente. O sea, y si, ellos juraron respetar y hacer respetar nuestra Constitución, y claramente la están violando, Julio. Elisa Alanís, pues mira, como siempre, cerramos a tambor batiente con temas polémicos, y cuando estamos entrando en calor, el reloj nos corta la inspiración. Así es que, pues son las 2:45 p.m, Elisa, y como siempre agradecerte el que hayas estado en esta mesa y convocarnos para la siguiente, por favor, Elisa. Muy bien, qué gusto, gracias, que tengan muy buena semana. Al contrario, Elisa, muchas gracias y buenas tardes. Adriana Buentello, muchas gracias, a reserva de que de ratito nos vemos para alguna actualización informativa. Gracias, Adriana. Julio, gracias, Elisa, hasta luego, muchas gracias. Bye. Gracias a ambas.